Seguimos con las mejores partidas del Herba Masters 2024 y bueno, en el video anterior pudieron ver cómo el gran maestro y actual campeón mundial sub-20 Marc-Andrea Maurizi, con tan solo 16 años, se está convirtiendo en el némesis del gran maestro norteamericano Hans Niemann. Y es que, bueno, lo ha derrotado de manera consecutiva en el Tata Steel Challengers y en este torneo. Una partida realmente asombrosa en donde ambos jugadores terminaron coronando, pero la diferencia fue que Maurizi logró primero llevar a su rival a una posición perdedora. Si no la han visto, por supuesto, por acá la tienen en una tarjeta. Sin embargo, en la última ronda del torneo, Niemann tuvo que enfrentarse al gran maestro de Argelia, Bilal Belancén, un jugador también bastante fuerte que es originario de Francia, pero cambió su federación. Y bueno, básicamente aquí Niemann le aplica la misma dosis que le aplicó Marc-Andrea Maurizi en la ronda anterior. Así que si quieren saber qué fue lo que sucedió, por supuesto, quédense hasta el final porque la partida es sumamente entretenida. Con las piezas blancas, el gran maestro de origen francés, pero que juega por Argelia, Bilal Belancén, iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el gran maestro norteamericano Hans Niemann respondía con C5. Ojo, al final les traigo la tabla de posiciones para los que les gusta verla. Caballo F3 por parte de Belancén, D6 de Hans Niemann, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y A6. Bueno, de momento todo normal. Tenemos una defensa siciliana variante Najdorf. Alfil G5 por parte de Belancén, una de las líneas más agresivas. E6, bueno, esto básicamente se transforma por ayer en un H Beninge. Dama F3, H6, alfil E3 y E5. Una jugada que a mí particularmente no me agrada demasiado, ¿no? Pero obviamente es cuestión de gustos. A mí no me gusta porque sencillamente se deja la casilla de 5 un tanto débil. En esta posición prefiero jugar caballo BD7 desarrollando pieza y tras alfil E2, dama C7, ¿no? Con una posición normal. Ahora, tras la jugada de 5, caballo B3 por parte de Belancén, alfil G4 de Niemann, ganando un tiempo atacando la dama, dama G3, caballo BD7, F3, alfil E6, enroque largo, torre C8 y caballo D5. Jugada interesante, pero quizá un tanto apresurada, ¿no? Era mejor aquí dama E1. La dama ya en el flanco de rey no está haciendo demasiado. Y en caso de dama C7, entonces rey B1, la siempre profiláctica jugada del enroque largo, preparando ahora sí jugadas como dama E2 y caballo D5. Pero bueno, tras la jugada caballo D5 directo, caballo por D5, E por D5, alfil F5, alfil D3, alfil por, torre por y G6. Esta jugada debería tener un doble propósito, ¿no? Primero, buscar desarrollar el alfil por G7 porque obviamente por esta diagonal está bloqueado. Y también apoyar eventualmente una jugada como F5 para que tenga más fuerza. Aquí las blancas deciden jugar F4 intentando abrir líneas para aprovechar al rey de su rival en el centro, pero en realidad lo mejor era de nuevo dama E1, buscar mejores situaciones para la dama. Ya se amenaza otra vez F4, pero fíjense que hay un rayo X interesante. Si alfil G7 vendría dama B4 y bueno, la posición está bastante interesante porque las blancas están atacando. Pero tras la jugada F4, H5 por parte de Niemann, era mejor desarrollar con alfil G7. Pero bueno, tras H5, torre F1, H4, dama H3 y torre H5. Bueno, fíjense que ya las negras deciden no enrocarse. Y bueno, ya era difícil porque se ha abierto demasiado la estructura de peones. Y ahora las blancas deciden jugar F5, intentando romper aquí la muralla que protege al rey negro. Era mejor la profiláctica rey B1 primero y en caso de alfil G7, entonces caballo D2. Se mantiene la amenaza sobre el peón D5, se buscan casillas buenas para las piezas como E4 y bueno, pronto quizá esta posición se va a abrir. En cambio, tras F5 directo, que igual parece interesante, pues las negras tienen una muy buena respuesta que es dama F6, lo que fíjense que no le permite a las blancas capturar el peón porque la torre está en el aire. Además, ahora el peón pasa de estar atacado por 2 piezas a 3 porque la dama también se suma al ataque. Caballo A5 por parte de Bilal Belancén, torre por F5 de Hans Niemann, torre por F5, dama por, las negras deciden simplificar, dama por, peón por y ahora alfil F2. Una jugada defensiva quizá importante, ¿no? Y es que tras caballo por B7, que se ve buena, pues viene H3 y las blancas empiezan a tener problemas. Por ejemplo, si G3 viene caballo F6, se amenaza caballo G4 y bueno, las negras pueden empezar a aprovechar las debilidades de las blancas. Por eso aquí las blancas juegan primero alfil F2, evitando quizás jugadas como H3.
Caballo C5 por parte de Niemann, que podía jugar E4 aquí, jugada interesante. Tras torre B3 viene B5 defendiendo el peón. Y si alfil D4, entonces F4. Y fíjense cómo corren esos peones, ¿no? Muy rápidos. Ahora, tras la jugada caballo C5, torre C3 por parte de la blanca, de momento clavando al caballo. B6 aquí de Hans Niemann atacando al caballo de su rival. Era mejor rey D7 para defender la torre y poder retirar el caballo. Ya que tras B6, entonces, pues la blanca tenía una buena jugada, ¿no? Sin embargo, aquí Belancén juega caballo B7, que no es la mejor. La mejor jugada era B4, atacando el caballo y aprovechando la clavada. En caso de B por A5, viene B por C5 y tras peón por torre H3. Las negras de momento tienen un peón de más, pero fíjense en la estructura, ¿no? Peones doblados, peón aislado, peones doblados, peón aislado. Y bueno, este peón de H va a caer porque, bueno, básicamente no puede ser defendido. Ahora, tras caballo B7, rey D7 por parte de Niemann, defendiendo la torre, cuidándose de la jugada B4. Caballo por C5 jaque, B por C5. Y aquí, bueno, era mejor D por C5. ¿Cuál es la idea? Intentar aprovechar la debilidad en D5 con una jugada como rey E6. En caso, por ejemplo, de torre H3 para venir a atacar el peón, entonces B5. Y bueno, torre por ejemplo, rey D6. Y la estructura de las negras parece muy buena. En cambio, tras la jugada B por C5, alfil por H4 de Belancén y alfil H6 de Niemann. Un jaque que parece bueno para activar el alfil, pero en realidad era mejor alfil E7 buscando simplificar. Y es que tras alfil por y rey por, el final es favorable a las piezas negras, porque la torre puede venir a atacar los peones de las blancas que están en las dos columnas abiertas. Ahora, tras la jugada alfil H6 jaque, rey D1, F4, torre B3, torre G8 y G3. Aquí la posición debería estar igualada, sin embargo era mejor activarse con torre B7. Tras una jugada como rey C8, para evitar bueno, los temas de torre jaque y el alfil, vendría torre por F7, torre por G2 y torre F6. Y bueno, aquí en realidad la máquina dice que esto es igualdad, pero yo veo la posición difícil, ¿no? Tras alfil G7, el tema es jugar torre F7 para que la torre no pueda capturar o caería el alfil. Y bueno, en caso de torre por, vendría alfil E7 y se amenaza el peón. Y bueno, aquí es difícil que las negras puedan sacar ventaja. Pero tras la jugada G3, rey C7 por parte de Niemann, torre A3, rey B6, torre jaque y rey A7. Fíjense que el norteamericano se las arregla para mantener defendido el peón y también la entrada de la torre a B7. G por F4, alfil por F4, alfil G3, alfil por G3, H por G, C4, torre B4, torre G4 y B3. Bueno, aquí parece que era un poco mejor A4, sin embargo, no está tan claro Taja 5, ¿no? Las negras deben estar ya mejor. La idea, obviamente, es jugar torre B5 y atacar el peón. Pero tras la jugada B3, A5 por parte de Niemann atacando la torre y ahora torre B5. Fíjense que aquí, si torre por C4, se llega a un final totalmente perdido para las blancas, pero muy interesante. Tras torre por, peón por y rey B6, las negras en realidad ganan porque las blancas, aunque juegan rey D2 y logran defender al peón, ahora son importantísimos los tiempos. La jugada correcta de las negras aquí es E4 para ganar. Si por ejemplo juegan F5, que bueno, se va de las manos, ¿no? Seguro que muchísimos jugadores la harían. Este final es tablas. Y es que las blancas juegan A3 impidiendo la entrada del rey negro. Las negras pueden jugar aquí, por ejemplo, E4 intentando evitar que el rey venga a la casilla D3. Pero ahora viene A4. Ya las negras quizá no pueden mover mucho sus peones. Solo se puede jugar D3, E3, perdón, y tras rey D3 y E2 se puede capturar, pero este final es tablas, porque tras rey por C4 viene rey E3, rey por y rey F4. Y fíjense que esto es igualdad plena. En cambio, tras la jugada E4 sí se gana porque el rey no puede venir. En caso de G4 viene A4, A3, F6 y ahora hay que mover el rey, tras lo cual los peones caen y las negras ganan, ¿no? Bonito final. Por eso es que aquí las blancas deciden no cambiar las torres. C3 por parte de Niemann, que busca temillas allí de mate. Y ahora rey E2. Aquí era mejor torre por A5. Y tras rey B6, torre A8. En caso de torre por peón, viene torre C8. Finales de torres, ¿no? Siempre muy interesantes. Y esto debería estar igualado. Pero tras la jugada rey E2, torre por G3, error aquí, perdón, con torre por G3 ya las negras ahora sí tienen ventaja.
porque tras torre por E5 viene rey B6 y fíjense cómo el rey gana tiempos. Torre A4, torre G2 jaque, rey D3 y torre D2. Esto sí es un error de Niemann que devuelve casi la igualdad a la partida. Lo correcto era torre G3 y en caso de rey A2, rey C5 para venir a capturar el peón y que los peones negros queden libres. Tras torre D2, las blancas juegan rey por C3, torre por D5 y ahora torre B4. Un error, un jaque que lo que hace es ayudar a que el rey se active. Lo correcto era torre G4. Y en caso de F5, torre G1, ¿no? Manteniéndose cerca para que los peones no avancen tan rápido. Tras torre B4, rey C6 por parte de Niemann, torre C4, rey D7, B4 y F5. Y bueno, vamos a ver quién llega primero. A4 aquí por parte de las blancas. Error, había que jugar torre H4 con la misma idea, ¿no? Mantenerse cerca allí de los peones y ahora sí en cualquier momento avanzar. Tras A4 directamente, F4, la torre no puede pasar. A5, torre D1, A6, torre A1 y B5. El último error de las piezas blancas, ¿no? Defender el peón, aunque, bueno, ya es difícil, ¿no? La jugada de la máquina es rey D2, pero tras torre por A6 esto es un peón de menos, ¿no? Las blancas pueden intentarlo con B5, pero esta posición deberían ganar a las negras. Tras B5 directamente, F3, B6, F2, torre C7 jaque, rey E6, B7, F1 igual dama y B8 igual dama. Curiosa posición. Si vieron la partida anterior en donde Niemann perdió contra el gran maestro francés, se darían cuenta de que en ese caso, bueno, se fue o os parecía la misma posición, ¿no? Se coronó en ambos casos o ambos bandos coronaron, pero Maurizi llegó primero y llegó a una posición totalmente ganadora. En este caso es lo contrario. Y es que, bueno, Niemann decide jugar dama F3 y su rival abandona porque se da cuenta de que, de hecho, está mate en pocas jugadas. En este caso, si rey C4 para evitar perder la dama, bueno, si rey B2, viene dama A3 mate. Y en caso, por ejemplo, de rey B2, entonces vendría dama A2, perdón. Y en caso de rey B4, entonces vendría torre jaque. Y bueno, aquí en caso de rey D2, entonces vendría torre D1 jaque mate. Pero bueno, si rey C4 viene dama jaque, rey C3, dama D4, rey B3, jaque, rey y dama A1 mate. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Hans Niemann aplicándole la misma dosis a su rival, la que le hizo el gran maestro francés, ¿no? Coronó primero, su rival coronó, pero él dio mate primero. Así que por acá tienen el standing tras la última ronda nuevamente. Esta victoria le permitió a Niemann quedar empatado en el primer lugar. Eso sí, por desempate el campeón fue el gran maestro Daniel Darda. Y en el tercer lugar, terminando de ocupar el podio, el gran maestro francés Marc-André Maurizi, que en la última ronda no pudo contra la jovencita Desmudibya. Hicieron tabla. Así que, ¿qué les pareció esta partida? Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todos los videos que estoy subiendo constantemente al canal. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.